comentaba, si bien no está dentro del alcance de este curso verlo acabadamente, pueden buscarlo ahí y tienen todo el cuerpo reglamentario del año 82 y todo el cuerpo reglamentario del 2005, que fue aprobado en 2013. O sea, por eso ustedes ven que ahí en la página de CIRSUC hace referencia a la serie 2005, pero dice que fue aprobado en el 2013 para uso. Y ahí encuentran todo lo que es digamos, todo el reglamento, la serie 100 son las acciones, que van a encontrar viento, sismo, hielo, que ya lo vimos en la clase pasada. Toda la serie 200 es de hormigón, toda la serie 300 es de estructuras metálicas, así que ahí tienen un poco como para ir viendo lo que se viene para el resto de los años. Bueno, como ya vimos la clase pasada, nosotros en nuestras estructuras convencionales vamos a encontrar un sistema de losas, vigas, columnas y cimentaciones, que ya lo estuvimos viendo. Inicialmente todas las cargas se van a estar originando en la losa, ¿no? Básicamente, si bien yo puedo tener alguna carga después puntual aplicada en algún lugar de la estructura, yo más que nada voy a estar evaluando cargas en losa y después los elementos, el peso propio de cada elemento. De esa losa la carga va a viajar a las vigas, bien, que son estos elementos que tenemos acá horizontales, y de las vigas va a viajar a las columnas, que son estos elementos verticales que tenemos acá, que vamos a ir cubriendo durante el año, cómo predimensionarlos, cómo verificarlos. ¿Bien? Así que lo que intentamos ahora es adelantar un poquito el año y ver, digamos, más o menos qué dimensión le voy dando a cada elemento. Para losas, esto lo vamos a ver más claramente después cuando veamos el tema losas. Vamos a estar analizando dos tipos de losas que van a estar definidos según inicialmente su geometría y después vamos a ver particularidades, ¿no? Vamos a tener losas en una dirección, esto que está acá, que básicamente yo lo que voy a estar estudiando es la condición de lados, ¿no? Que tenga acá. Y, digamos, siendo que yo pueda definir una losa que es en una dirección, yo voy a estar diciendo, bueno, si tengo una losa en dirección que cumple esta condición que está acá, voy a tener que mayormente la carga se va a distribuir en su lado corto. O sea, eso es lo que nos importa hoy por hoy. Después lo vamos a ver. Después voy a tener losas en una dirección debido a la condición de los apoyos. Esta es la relación, esto es por geometría. Después, esta condición es por los apoyos. Bien, que yo no tengo solamente apoyos en esta zona que está acá y en esta zona que está acá. Entonces la carga va a tener que terminar viajando así. O si tengo apoyo acá y acá, la carga va a terminar viajando de esta manera. Eso es importante para hacer el análisis de carga de la estructura y ver cómo van a viajar las cargas desde la losa hacia las cimentaciones. Y después voy a tener otra condición que va a ser una losa en una dirección cuando tenga, digamos, viga en sus cuatro lados, o sea que yo tengo vigas en los cuatro lados de la losa, pero en una dirección tenga vigas poco rígidas. ¿Bien? Entonces finalmente la carga va a terminar viajando en este sentido. ¿Por qué? Porque esta viga que está acá, yo digo que es poco rígida, que después vamos a hacer, cuando veamos losas, vamos a definir bien esta condición de cuando es poco rígida una viga. ¿Bien? Y estas particularidades las vamos a ver cuando veamos losas. De acá lo que nos interesa es ver cómo va a viajar la carga en una losa en una dirección. Si tienen preguntas, me interrumpen o ahí las van sumando al chat, no hay problema. Después vamos a estar estudiando losas en dos direcciones, que este es el tipo de losas más comunes que vamos a encontrar en una estructura, que básicamente vamos a estar diciendo que la carga viaja en las dos direcciones, ¿no? La carga que se genera en la superficie va a viajar así y la carga va a viajar así. ¿Cuánto para cada lado? Bueno, va a estar en función de la relación de lados que yo tenga. ¿Bien? Después vamos a ver, ahora un poquito más adelante, que según la condición que tenga yo de
de apoyos entre losas, o sea, si yo tengo una losa que está apoyada solamente en las vigas, perdón, no que está apoyada solamente en las vigas, sino que si tengo yo una losa que, digamos, tenga sus bordes articulados, bien, voy a tener una condición para distribuir en estos dos sentidos la carga. Si yo tengo una losa que es contigua a otra, bien, yo acá voy a estar diciendo que la losa está articulada, está apoyada, está simplemente apoyada en las vigas perimetrales, estas que están acá, pero en esta zona, que es en la zona central, voy a tener un empotramiento relativo entre las dos losas, entre la losa 1 y la losa 2. Entonces, este empotramiento me va a variar un poco la forma en la que yo voy a distribuir esta carga que está acá, en los dos sentidos. ¿Bien? Así que eso lo vamos a estar viendo ahora en un ratito, un poquito cómo hacerlo geométricamente. Pero sepan que yo esta condición que tengo acá de dos losas contiguas es como si yo tuviera una losa que es una sábana y de este lado me están tirando de la sábana. Entonces la deformada va a ser distinta, ¿no? Porque si yo tengo una losa que está simplemente apoyada en sus bordes va a ser una cosa así. Y si yo tengo una losa que es contigua a la otra, o sea que si yo le agrego otra losa que está acá, la deformada de esa losa va a ser una cosa así. Va a ser una cosa así. ¿Bien? Entonces eso va a estar cambiando un poquito las condiciones en las que se distribuye la carga. Bueno, Profe, sí. si el empotramiento es parcial, ponele que una losa es tres cuartos aparte de la otra, ponele. Ujú. Se lo toma, ¿cómo se lo toma ahí? Eso después vamos a ver a estudiar las particularidades cuando veamos losa, ¿no? Pero sí, sepan que este empotramiento que yo marqué acá en rojo es un empotramiento relativo, ¿bien? Y va a ser relativo en función de las rigideces de cada elemento. Entonces uno de los elementos principales para evaluar las rigideces es la longitud del elemento. Entonces no es lo mismo si yo tengo, estos son losas, ¿no? Pero, perdón. Si estas barritas ahora fueran losas, no fueran barras, es muy distinto si yo tengo esto así que si tengo una configuración de este tipo así, ¿no? Acá seguramente yo cuando desagregue estos dos elementos voy a poder decir que este está empotrado en la losa grande, ¿no? Si esto es una losa. Esto es la losa 2 y esta es la losa 1. Ahora, yo cuando analice la losa 2, este empotramiento va a ser tan chiquito que voy a decir, mira, me va a convenir analizarlo como si estuviera así, la losa 2. Pero bueno, eso después lo vamos a ver en losas. Si yo tengo dos elementos que son iguales, de igual longitud, sí voy a poder analizarlos. Sí voy a poder analizarlos como si acá tuvieran empotramiento relativo. Y me va a ser más fácil el análisis si esta longitud es igual a esta. Sí, y Bien. también Martín, creo que lo que decía, viste que a veces cuando vos, por ejemplo, te llega, no sé, una losa de living que abarca dos losas, la del bajo Ujú, losa del baño y el dormitorio. Te ujú. vas por el lado del dormitorio y decís, bueno, estoy empotrado, pero en el bajo losa no hay losa. Ahí hay, Claro. ahí hay que hacer, después lo vamos, como decía Martín, lo vamos a ver en losas particularmente, pero hay que hacer, para tratar las losas como las estudiamos nosotros, hay que hacer un montón de hipótesis, más o menos, llamémosle, basadas en algunos principios de funcionamiento mecánico, pero que son hipótesis al fin, que nunca van a terminar de darnos la solución exacta, pero que dan una solución razonablemente buena. Claro. Acuérdense que nosotros acá estamos viendo métodos manuales, ¿no? Son métodos desacoplados que yo
Básicamente, cuando estudie el comportamiento de la losa, voy a terminar estudiando y decir, bueno, mirá, yo idealizo que mi losa es así, ¿no? Tiene esta configuración. Y este empotramiento que está acá es un empotramiento perfecto. Después vamos a hacer consideraciones como para tratar de que no sea tan perfecto. Pero de mano no tengo otra forma de hacerlo. Bien, entonces nosotros vamos a estar viendo tablas de losas en dos direcciones, que básicamente lo que nos va a decir es cómo se distribuye Q y cuál es la distribución de momentos en un lado y en otro lado, como para yo después poder verificarlo. Para eso nos vamos a hablar de tablas que están desarrollados en función de la teoría elástica de losas. Pero nosotros más que nada vamos a ver coeficientes y condiciones ideales, digamos, ¿no? ¿Está empotrado o no está empotrado? Eso es lo que vamos a tener que decidir. Pero este empotramiento relativo a mano no lo vamos a poder calcular de una manera simple. Entonces nos vamos a hablar de las tablas y de algunas condiciones que vamos a poner como para hacer valer estos empotramientos o no. ¿Bien? Pero hoy lo que tenemos que saber es que si yo comparto un elemento estructural de losa y tengo contigo otro elemento estructural de losa, sé que ahí puede haber un empotramiento del cual yo me pueda valer como para decir, bueno, entonces finalmente yo lo que estoy haciendo es, si yo tenía en esta condición que estaba acá, ¿no? Si yo tenía en esta condición que estaba acá un determinado momento de tramo, ahora digo, no, pero pará, tengo otra losa al lado, lo que me va a estar pasando es decir, no, pará, entonces esto no es así, esto es así. Y este momento que me da de acá es más chico que este que está acá. Entonces es algo importante, porque yo decir, bueno, si tengo el otro elemento de losa al lado, yo me valgo de ese elemento de losa y digo, bueno, puedo dimensionar mi elemento con un esfuerzo más chico. Bien, que a mí siempre me va a convenir eso porque voy a optimizar la estructura, ¿no? Si yo tengo en cuenta todos los empotramientos, porque acá en estructuras de hormigón los empotramientos nos hacen ahorrar bastante estructura, entonces yo tengo que valerme de todos esos empotramientos. En estructuras metálicas lo que se hace es al revés, o sea, siempre se trata de que los elementos sean isostáticos, sean simplemente apoyados porque es más fácil de diseñarlo. Acá vamos a tratar al revés, de que esté la estructura lo más empotrado posible, como para ya optimizar un poco los esfuerzos. Y que esos empotramientos son fáciles de lograr, porque en estructuras metálicas los empotramientos son muy costosos de materializar, porque llevan mucha soldadura, mucha bulonería. Acá la estructura es per se es hiperestática, no está empotrada. Un elemento en otro se desempotra naturalmente. Así que vamos a tratar de valernos de esos empotramientos como para optimizar un poco la estructura. ¿Hasta acá alguna duda? La idea acá no es adelantarse demasiado, pero sí contarles algo como para que ustedes puedan hacerlo valer en los análisis de carga. Bien, y cómo viajan esas cargas en la estructura. Así que sepan que si tenemos una losa cruzada o en dos direcciones, la carga esta Q va a viajar en las dos direcciones. Después vamos a ver cómo la distribuimos, pero hoy es eso lo que nos interesa. Bueno, acá lo que estamos viendo es un poquito esas condiciones que yo les adelanté arriba, cómo son las condiciones de borde de las losas. Si yo tengo una losa apoyada en una viga, que es lo que estoy poniendo acá tengo un elemento de viga y acá un elemento de losa, yo digo que la losa está apoyada en la viga, ¿no? Que no hay un empotramiento relativo acá en esta interfase, sino que yo considero que acá hay como una especie de, si lo quiero dibujar, hay como un rodillo y acá está apoyado mi elemento de losa. Bien, eso es lo que vamos a hacer en todo el año para hacer el método desacoplado. Yo decir, bueno, mi viga y mi losa están desacopladas como para yo poder calcular la mano. Ustedes sepan que esto no es verdad, que hay un pequeño empotramiento acá, pero eso ni siquiera se vale de ese empotramiento cuando usamos un programa de cálculo. Cuando usamos un programa de cálculo de hormigón, lo que hacemos es sacarle la rigidez torsional a la viga, porque si no eso lleva a un montón de inconvenientes.
Así que esta consideración que estamos acá haciendo válida la usamos hasta en programa de cálculo. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que la losa puede girar en el apoyo todo lo que quiera. ¿Bien? Ahora, cuando tenemos un elemento de losa, ¿no?, que sigue para los dos lados, y acá tenemos un elemento de viga, acá lo que estamos diciendo es que esta losa que está de este lado, esta losa que está de este lado, está impedida de girar porque por esta losa que está acá. Bien, entonces ahí se nos van a generar estos empotramientos relativos de los que estamos hablando. Bien, acá es importante que el empotramiento relativo que consideramos va a ser losa-losa, no losa-viga. Bien, y que el apoyo de viga que tenemos lo vamos a modelizar como un apoyo de cuchilla. Bien, que es un apoyo puntual en un punto. Así va a ser nuestro modelo de cálculo. Después en la realidad esto obviamente tiene una sección, que cuánto es el ancho de la viga, ¿no? Esto es B. Pero nosotros en nuestro modelo de nodos y barras, esto va a ser un punto. Bien. Y las luces de cálculo, cuando las midamos, van a ser al nodo, de nodo a nodo. Eso va a ser nuestra luz de cálculo. Bien. Esto es un poco de cómo funciona la estructura y cómo nosotros lo vamos a hacer por el método desacoplado a mano. Después todas estas interacciones se podrán complejizar un poco más o un poco menos, depende de las herramientas con las que contemos. Esto va a ser importante definirlo porque, como les dije anteriormente, vamos a ver cómo viajan las cargas en función a ver si hay losas contiguas o no hay losas contiguas. Bueno, estos dos esquemitas de cómo predimensionar están en el reglamento. Esto que está acá, si ustedes se fijan, es importante que empecemos a traducir un poco qué significa esto que está acá y qué significa esto que está acá. Si ustedes se fijan acá, importante, esto está puesto en el reglamento, pero está puesto en dos lados diferentes. Donde dice C está en los comentarios del reglamento. Comentarios. Bien. Y lo que indica el 9.5a, la tabla 9.5a, está en el cuerpo principal. Bien. Eso, si se acuerdan, lo habíamos visto en la clase pasada, que en el comentario estaban las cosas que era importante que sepamos, o las cosas que iban saliendo del reglamento, o las cosas que iban ingresando al reglamento. Así que esto está puesto en los comentarios. Es importante que lo sepamos y lo tengamos en cuenta. Y acá lo que nos dice es básicamente cómo predimensionar un poco los elementos de losa, o sea, qué espesor darle, como para yo tener consideraciones iniciales de cómo son los pesos propios. Y después lo que me va a estar diciendo el reglamento, que es importante que respetemos estos predimensionados, porque si yo me aseguro que mi losa cumple con este predimensionado, después no tengo que verificar deformaciones. Que la verificación de deformaciones en hormigón siempre es complicada, es muy inexacta, así que siempre tratamos de evitar esas verificaciones, de caer en lugares donde el reglamento me dice, bueno, mira, si vas a usar un valor menor a este, tenés que verificar deformaciones. Eso lo tratamos de evitar porque es complejo y inexacto calcularlo, así que siempre nos vamos a valer de las recomendaciones que tiene el reglamento como para decir, bueno, vos cumplí que tu espesor sea mayor a tanto y te aseguras que el reglamento no te pide que verifiques deformaciones. Así que los espesores, ¿no?, las alturas totales de las losas, que es H, va a estar definida por la luz de cálculo sobre un coeficiente. Yo creo que en tecnología de la construcción por ahí lo vieron, o por ahí en Civil 1, pero básicamente son coeficientes empíricos que salen de la experiencia, y me dice, para predimensionar un elemento de losa que está simplemente apoyado, que es en una dirección, ¿no?, porque este simbolito quiere decir que la carga viaja así, y que está apoyado en estos dos lados, para predimensionarlo, agarrar la luz de cálculo, que tu luz de cálculo es esta que está acá. Esta vendría a ser la luz de cálculo.
divídelo 20 y ese va a ser el espesor mínimo que tiene que tener la losa. ¿Bien? Lo mismo para cuando tengo acá tengo dos bordes apoyados, acá tengo un borde empotrado, acá tengo dos bordes empotrados y acá tengo un empotrado libre. ¿Que esto que está acá qué es? Empotrado libre. ¿A qué a un balcón? ¿Bien? Esto es un balcón, llamémosle. Que acá estos son elementos que son muy, muy, muy peligrosos porque yo puedo tener una estructura hiperestática, pero el balcón es siempre una estructura isostática. Entonces, si acá a mí se me forma una articulación, la estructura colapsa. Entonces es importante prestarle mucha atención a los balcones. Y fíjense que yo en función de que tenga la estructura más empotrada, voy a poder hacer elementos más delgados. Y si se acuerdan, yo le dije que el peso propio de una estructura de hormigón estaba entre un 60 y un 70% de la carga. Es importante hacer elementos lo más delgado posible sin que tengan problemas de servicio, ¿no? Sin que vibren, sin que no sean confortables. Digamos, a nadie le gusta estar en una estructura, digamos, pararse en una losa que vibre continuamente o que tenga oscilaciones. Así que fíjense que cuanto más yo tenga la losa empotrada en otro elemento, más delgado voy a poder hacer los predimensionamientos inicialmente. Después voy a ver con la parte resistente cómo me va. Y lo mismo para las losas en dos direcciones. Cuando yo tengo losas en dos direcciones, acá me dice, bueno, fíjense la diferencia, ¿no? Acá ya me dice, mirá, podés usar de la luz a 40 a 45, que es básicamente la condición esta que está acá. Bien, relación de lados 1. Y acá me dice para cargas sin mampostería de 40 a 45. Bien. Eso yo tengo que entrar a la tablita y decir, bueno, esto que está acá es un ejemplo, ¿no? Tengo que ver dónde estoy, qué beta tengo, qué es la relación de lados, si tengo mampostería o no tengo mampostería. Y acá voy a estar haciendo consideraciones de la sobrecarga que yo tengo, ¿no? Esto es para darme una idea. Bien. Acuérdense que esto que está acá está en los comentarios. Yo lo cumplo si quiero. Pero es importante tenerlo en mente. Así que bueno, acá si tuviera dos bordes empotrados y acá si tuviera los cuatro bordes empotrados. Esto que quiere decir que tengo losas en todas las direcciones, ¿no? Que tengo una losa acá, tengo otra losa acá, tengo otra losa acá y tengo otra losa acá. Fíjense que acá no habla en calidad, la calidad del empotramiento, ¿no? Cuán perfecto es el empotramiento, sino habla de empotramientos perfectos. Después yo voy a tener que hacer evaluaciones para decir, bueno, si yo tengo acá una losa que es muy chiquita, y yo decir, bueno, ahí no está empotrado. Entonces acá lo considero apoyado. Pero bueno, eso van a ser un poco más en base a la experiencia y a la agilidad que vayan tomando en los cálculos, ¿no? Las consideraciones que yo puedo hacer. Y después otra cosa importante que dice el reglamento, que cualquiera sea la condición, las losas siempre mayor a 9 centímetros, el espesor, ¿no? H siempre mayor a otro color, a 9 centímetros, y recomendamos que estemos en 10. O sea, son elementos que también el hormigonado es muy complicado darle un espesor regular a la losa. Mayormente esto cuando se llena las losas no se llenan con reglas, sino que se van llenando y se van tomando mediciones puntuales o se pone alguna marca en la losa como para decir, bueno, si yo cubro ese elemento llegué a los 10 centímetros o al espesor que indica el plano, pero no es muy regular el llenado y son elementos bastante delgados, entonces siempre me conviene tener un poquito ahí de reserva por si algún lugar no queda tan lleno. Así que bueno, estos si van al punto 9.5 del reglamento, el CIRSOC 201, acá estamos viendo el 201 que es hormigón, van a encontrar esta tablita y si van a los comentarios, en el punto 9.5 van a encontrar esta tablita en la parte de los comentarios.
ahí reforzando lo que dice Martín, digamos que el tamaño del llenado, del espesor, digamos, se debe decisionar antes del mediodía o después siempre, ¿no? En general. Exacto. Así que, no, pero me gustaría enfatizar eso que dice Martín. Es muy importante lo que dice Martín. Y la altura de una pieza de hormigón es muy relevante en relación al máximo momento. Y los máximos momentos de losa en general ocurren hacia los centros, que es donde uno tiene menor control del espesor. Así que uno debería ser también muy prudente, como bien le decía Martín, al momento de proyectar las losas, ¿no? Ujú. Pero bueno. Bueno. Bueno, acá vamos a ver un poquito la distribución de carga, que es lo que me interesa contarles ahora, ¿no? Si yo tengo una losa apoyada en una dirección, como las que vimos al principio, eh, y sus bordes, los dos bordes son simplemente apoyados, o sea que yo básicamente si miro el corte de la losa voy a estar viendo una cosita así. Voy a decir que la carga viaja en mitad para cada viga, ¿no? Yo acá tengo una viga y acá tengo otra viga, ¿no? Y en esta dirección que está acá, en esta dirección que está acá, no le voy a poner carga, no le voy a asignar carga porque yo estoy diciendo en una losa en una dirección la carga viajan así. Entonces a estas dos vigas no le voy a asignar carga. Si bien si yo hago el análisis detallado de esa losa, obviamente que si yo acá pongo un elemento de viga, le va a ir carga. Pero bueno, en el método que estamos usando desacoplado, vamos a decir no hay carga como para facilitar la resolución, ¿no? Pero sepan que si yo ahí pongo una viguita de cierre, no sé, tengo un dintel y pongo una viguita de cierre, bueno, a esa viguita de cierre le voy a tener que poner alguna carga porque va a tener una carga. Pero no la voy a considerar en cómo viajan las cargas, voy a tratar de no duplicarlas tampoco las cargas, pero voy a tener que hacer ciertos ajustes manuales, llamémoslo, como para darle una pequeña carguita a esta viga que está acá. Acuérdense que esto que marqué acá es la losa, ¿no? Este elemento es de losa, este que marqué acá, no es la viga esa. Esta es la losa, ¿no? Esto es la losa. Así que sepan que si tenemos una losa en una dirección, preliminarmente, si yo tengo los bordes apoyados, mitad para cada viga. Bien, acá voy a tener la viga 1 y acá voy a tener la viga 2. Sí, bueno, la carga la reparto mitad y mitad. Ahora, si yo acá digo, bueno, tengo una losa que está empotrada, ¿qué voy a tener que pensar? Que acá hay otra losa, ¿no? Pero bueno, yo esto en el dibujo de análisis de la losa sola no lo voy a poner, pero ellos sepan que si quiero encontrar esta losa en una planta, va a tener que ser una cosa así, ¿no? Mi planta, ¿no? Y acá esta va a ser mi losa de estudio, que va a ser en una dirección, y esta que está acá puede ser una losa en dos direcciones. Pero si yo aíslo este elemento, esto se va a parecer a esto que está acá. ¿Bien? Ahí no voy a estar haciendo definiciones de la calidad del empotramiento este que está acá, pero si yo hago una distribución de cargas en un elemento que está, ahora sí, empotrado, articulado, me voy a encontrar con esta distribución de cargas, que 5 octavos van para el lado empotrado de la carga y 3 octavos de la carga. Yo cuando hablo de L puedo asignarlo a la carga, ¿no? Porque la carga en una losa es por metro cuadrado, entonces cuanto más longitud tenga de ese elemento, voy a tener más carga, ¿no? Así que si digo, si tengo una losa que tiene un borde empotrado, va a tomar más carga ese borde empotrado porque va a ser más rígido. Los elementos más rígidos siempre se van a llevar más carga. Eso como un concepto general que después lo podrán validar con cualquier programa de estructura que usen. Si usted pone un elemento que es más rígido, se va a llevar siempre más carga. Obviamente que este que está acá apoyado es como si yo tuviera los dos bordes empotrados, ¿no? Si yo tengo los dos bordes empotrados de la losa, que va a ser una distribución mitad y mitad. Así que por ese lado no se los puse, pero sepan que si tengo la misma condición de borde, va a valer la condición de mitad y mitad, ¿no? Y después, bueno,
Si tienen un voladizo, obviamente que si tienen un voladizo, toda la carga se la va a venir al borde, a la viga que está acá, ¿no? Y sepan que yo para tener un voladizo, yo no considero voladizos que sean una cosa así, ¿no? Porque nosotros dijimos que acá, si yo tengo una configuración viga, losa, esto puede rotar todo lo que quiera. Entonces, si puede rotar, acá hay una articulación. Entonces, yo para hacer un voladizo, voy a tener que tener acá un pedazo de losa, de planta, ¿no? Como para decir, bueno, yo me olvido de la viga, acá tengo un apoyo de cuchilla, y decir, bueno, esta losa cuando se deforme, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser una cosa así, ¿no? Va a ser una cosa así. Ahí va a bajar. ¿Bien? Martín, Entonces, sí. disculpa que te moleste. ¿En qué caso aplicaba el segundo, que tenemos los 3/8, que no entendí muy bien? No, si lo podemos dibujar un poquito mejor. Te lo dibujo acá abajo Sí, dale, y lo gracias. dejo anotado. Si yo tengo esta configuración, ¿no? Que es así, ¿no? Y acá digo, bueno, acá tengo una losa que es en una dirección. Y acá tengo otra losa que es en otra dirección, ¿no? Los bordes que marqué en amarillo son todas vigas, son los bordes de las losas y son vigas, ¿no? Pero yo Bien, digo, acá en este borde que está acá, tengo una viga y aparte tengo esta losa que está empotrada en esta. ¿Bien? Entonces puedo decir que entre losas yo acá tengo un empotramiento. ¿Bien? Entonces cuando esté analizando esta losa, voy a decir, bueno, de la carga que se genere en esta losa, 5/8 se va a llevar esta viga que está acá. ¿Está bien? 5/8 de la perfecto. carga. ¿Está bien? Acá Sí, sí, lo que estoy intentando hacer es decir, bueno, si yo tengo una carga en una losa, ¿cómo sé para dónde va la carga? Porque yo tengo que diseñar la losa, después tengo que diseñar la viga, después tengo que diseñar la columna. Entonces yo tengo que establecer ciertos criterios como para poder hacerlo a mano, que esos criterios sean simples y que tengan obviamente un funcionamiento de la mecánica de la estructura, ¿no? Entonces, son cosas que son rudimentarias, pero me sirven a mí para hacer un análisis desacoplado y un análisis rápido. ¿Bien? Bueno, hasta ahí vimos cómo viajaban las cargas en una losa, en una dirección. ¿Bien? Que es esto que estaba acá. En una dirección. Ahora, en dos direcciones. Vamos a borrar este mamarracho que hice acá. En dos direcciones, ¿cómo funciona la cosa? Bueno, en dos direcciones, yo lo que voy a tener que hacer es analizar cómo tengo mis bordes, ¿no? Esto acuérdense que en dos direcciones el esquema de la losa es así, ¿no? Ese es mi grafismo para la losa. Ahora decir, bueno, yo qué bordes tengo empotrado y qué bordes tengo apoyado. O sea, si acá digo que tengo un borde empotrado, acá va a haber otra losa, ¿no? Y acá va a haber otra losa. No es que estoy considerando un empotramiento losa-viga, sino siempre consideramos empotramiento losa-losa. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, dos bordes libres, mi... estas líneas que están acá, ustedes la ven punteadas, ¿bien? Son como las áreas que estarían tomando cada losa, cada viga que está acá. ¿Bien? ¿Cómo viaja la carga de esta losa a esta viga que está acá? Vos decís, bueno, si yo tengo dos bordes apoyados, salgo con un ángulo de 45 de ese borde. ¿Bien? Si yo tengo una distribución que sea apoyado, empotrado, como la que está acá, ese borde voy a tener una distribución de 60 grados, 30 grados. ¿Bien? Entonces me va a quedar conformada que un área. Esta área que está acá en verde. Esa área que está en verde la voy a calcular, voy a decir esto A3 tiene un valor, ¿no? Y ese valor de A3, que va a ser, va a ser una superficie, esto va a ser una superficie, voy a decir de toda la carga que se genera en la losa, en esa porcioncita que es A3, va a la viga, llamémosle 3, ¿no? La viga 3.
Si ustedes se fijan, esto va a ser sobre la viga 3, si esta es la viga 3, va a ser una distribución de este tipo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, como a mí me es muy difícil calcular, por ejemplo, un momento en este elemento que tengo acá de viga, voy a decir, bueno, en vez de tener una distribución triangular, bueno, voy a asumir una distribución rectangular, que es muy fácil calcular yo los esfuerzos característicos, y no le voy a estar errando por mucho. Así que sepan que yo, el elemento, digamos, de losa, se va a distribuir la carga en las 4 vigas. Esa distribución va a estar en función de los ángulos. Los ángulos van a estar en función si tengo el borde apoyado o el borde empotrado. Fíjense que acá tengo los dos bordes empotrados y tengo una distribución de 45-45. ¿Por qué? Porque los dos bordes me están exigiendo como el mismo área, ¿no? Porque me están exigiendo la misma rigidez del elemento, ¿no? De un lado tiro de la sábana y del otro lado también estoy tirando de la sábana. Bien, entonces está llevando un poquito más de carga las losas que hay contiguas. Entonces sepan que yo cuando tenga que verificar esta viga 3, la voy a verificar con una carga distribuida. Una consulta. Sí, Cuando tenemos los empotramientos de un lado empotrado y el otro lado libre, sí, va a 30 a 60, ¿no? Y siempre del lado libre sí. va a 30. Claro, digamos, o sea, esa es la condición que yo estoy hablando de rigidez. El borde empotrado es más rígido, entonces siempre se va a llevar más carga que el borde libre. Ah, ¿Bien? listo. Entonces yo del borde empotrado voy a tomar más área. Para tomar más área voy a tener el ángulo más grande. ¿Bien? Fíjate que... Claro, por ejemplo, si en ese mismo ejemplo habría empotramiento en 3 lados y el lado donde dice apoyo sería libre, los ángulos sería 30 y 30 sería de... No, 30 y 30 no hay, porque siempre tiene que dar 90. Ah, siempre tiene una ventaja. Claro, porque el ángulo recto, 90. O sea, Listo. fíjense que acá yo estoy definiendo elementos muy básicos. O sea, para mí una losa tiene 4 lados y sus 4 lados son rectos, digamos, porque si no ya se me empieza a complicar la cosa. Y si yo, por ejemplo, tendría una losa trapezoidal y bueno, ya ahí a mano, con tabla, no la voy a poder resolver. Ah, ¿Está bien? no, sí, consultaba si siempre del lado libre va a 30, pero es porque el empotrado toma más superficie. Digamos. Claro, claro. O sea, ustedes... Lo importante, digo, acá es ver que es la relación del lado lo que te importa. Porque si vos Claro. tenés empotrado dos articulados, tenés 45 grados. El tema es la rigidez relativa, uno diría, como lo está, Ujú. está insistiendo Martín. O sea Ujú. que, como concepto, ¿no? Sí, sí, Eh, sí, sí. O sea, acá estamos haciendo los conceptos básicos, ¿no? Son rudimentos esto, ¿no? Eh, Nadie te puede asegurar esto que pusimos, digamos, ¿no? Son criterios que se tomaron y se diseñaron el 80% de los edificios de esta manera y están en pie y es para hacerlo a mano, ¿no? Vos no podés garantizar que las cargas viajen de esta manera, pero decir, bueno, mira, yo, digamos, la práctica demostró que haciéndolo de esta manera, basándonos en los reglamentos y tomando esta distribución de cargas, más o menos, digamos, da una cosa lógica y que sigue una secuencia, digamos, ¿no? Que yo no estoy haciendo cualquier cosa. Estas líneas que están marcadas acá en punteado, lo que se asemejan es la línea de rotura de la losa, ¿no? Si yo cargaría una losa hasta la rotura, acá en esto que está marcado acá, se formarían las fisuras, ¿no? Entonces esa fisura me está diciendo, bueno, esa es la porcioncita de losa que se lleva a cada viga. ¿Bien? Si ustedes Sí, esto sí. agarran un programa de elementos finitos, pueden definir una malla y pueden saber en base a muchos otros parámetros que no estamos considerando cómo viajarían esas cargas. Pero un elemento, digamos, con un elemento de losa definido con elementos finitos y calculado tiene un montón de complejidades que por ahí para una losa de un living de una casa no amerita. Aparte de lo que vale la licencia del software, ¿no? Entonces sepan que de esta manera se resuelve y digamos, está aceptado y más o menos fundamentado que esto así funciona, más o menos.
Bien. No, y además, también para reforzar lo que decís vos, Martín, acuérdense que siempre lo que uno busca es la economía global, ¿no? Si uno Claro. para una losa de una casa, para ahorrarte medio centímetro cuadrado de armaduras, hacer un supermodelo, y al final te lo gastaste en hora de cálculo, o sea que no se ahorró nada. Claro. Esto para las estructuras normales, como decía Martín, las cosas de todos los días, edificios de hasta 10 pisos, las casas, estos métodos andan muy bien con un esfuerzo razonable. Después si uno tiene cosas raras, losa, como le decía Martín, irregulares, a veces hay balcones que son elípticos, hay una serie de cosas, o losas con mucha carga, con mucha complejidad, uno puede hacer un monoelemento finito, pero la interpretación de los resultados es mucho más compleja, no necesariamente da más profundidad de visión en el problema, no necesariamente. Y por otro lado también tiene un costo mucho más grande. Hay que como que sopesar un poco, ¿no? Ujú. Bueno, y como consideraciones básicas, obviamente que cuando sumemos las cuatro porciones de la pizza, tiene que dar una pizza entera, ¿no? Eso como para verificaciones básicas. Y después que nosotros, el área que calculemos, que lo llamamos AN, la vamos a multiplicar por la carga de esa losa, que puede ser carga viva o carga muerta, y la vamos a dividir en su longitud, ¿no? En su longitud, para transformar, digamos, de esto a esto, ¿no? De una carga tipo triangular a una carga uniformemente distribuida. O sea, eso es lo que vamos a estar haciendo acá. Bien. Para calcular la viga, vamos a estar considerando cargas uniformemente distribuidas. Bien. Y de Q constante, no que sean variables, porque esto acá es uniformemente distribuido, pero es de Q variable. Nosotros queremos Q constante, que son las ecuaciones que conocemos, ¿no? O sea, ¿cuánto es el momento acá? Este lo sabemos todo. En vez, este que está acá, el momento que está acá, este no lo sabemos todo. Así que bueno, eso en cuanto a la distribución de cargas en las losas, en una dirección y en dos direcciones. Fíjense que todo lo que vimos hasta acá es casi geometría, ¿no? Vimos algunas cuestiones reglamentarias arriba, pero esto es básicamente cómo repartir las cargas geométricamente en una estructura. Bueno, después ya ahí terminamos con lo que es losas y vamos a las vigas. Vigas podemos tener vigas rectangulares o vigas con alas, que pueden ser con sección E, L o T, ¿no? Que mayormente nosotros vamos a estar viendo esta configuración T, a nosotros nos va a interesar bastante, porque en una estructura monolítica la viga siempre la hormigonábamos con la losa, entonces nos podemos valer de esta sección T como para ayudarnos nosotros en el borde comprimido, ¿no? Acá un poquito de cómo son las armaduras en las vigas, bien, que nosotros vamos a tener una armadura, la armadura, si yo tengo tracción abajo, ¿no? Que el elemento está traccionado abajo, vamos a tener nuestra armadura principal acá abajo, y en los apoyos, cuando nos acerquemos a los apoyos, que vamos a tener tracción arriba, la armadura que nos va a interesar es esta que está acá, ¿no? Es la de arriba, bien. Después, ojo con estas vigas que están acá, que son vigas que tienen mucho ancho y poca altura. Estas tienen todos los problemas, ¿no? Así que ojo con esos diseños que muchas veces lo que llamaban anteriormente vigas cintas, que son vigas que son muy poco rígidas, son muy flexibles. Entonces las hipótesis que planteamos empiezan a tener muchos reparos, así que tratemos de evitar este tipo de vigas. Así que acá les dejé expresado que ojo con los diseños esos de vigas que suelen ser complicados. Después lo vamos a ver cuando veamos un poquito de vigas. No, y de hecho el reglamento, para evitar eso, ha fijado un parámetro que se llama alfa, que mide la rigidez relativa entre la viga y la losa, para no solo, como le dice Martín, que uno esté advertido, sino que le fija un límite cuantitativo. Porque si uno hace una viga muy poco rígida, mucho menos rígida que la losa, ya esa hipótesis de que la losa descarga sobre la viga no es verdad. Porque eso es real, sí, y solo sí, la viga es más rígida que la losa. Si no, al final la que está teniendo la viga es la losa. Ah. Por eso es que el reglamento fija, este reglamento puntual creo que es una de las pocas cosas que te podría decir que francamente mejora el otro reglamento, que pone un límite taxativo de rigidez. Después uno podrá discutir si es ese o es otro.
pero por lo menos el problema se reconoce y se fija un límite que no es arbitrario, sino es objetivo. Así que nada, es muy importante lo que decía Martín respecto de que las vigas se vean como vigas realmente y sean rígidas como vigas. Claro, porque fíjense que nosotros acá estamos tomando definiciones, ¿no? Que decir, bueno, la losa descarga en la viga y la viga descarga en la columna. Ese orden es un orden que acabamos de imponer nosotros, pero la estructura no funciona así. O sea, la estructura va a decir, no, si yo soy una losa y tengo cerca una columna, la carga va a ir directo a la columna. ¿Bien? Y si yo soy una losa y la viga que tengo al lado es muy flexible, ¿no? No es muy rígida, y decir, bueno, la carga va a ir para otro lado, realmente. Y yo fíjense que acá, en las consideraciones que hice de losa, no me pregunté cuán rígida era esta viga. Dije, es una viga, entonces yo supongo que si es una viga es rígida. Si es una viga y es rígida, no es esto que está acá. ¿Bien? Esto que está acá no es. Entonces yo para esas hipótesis que me imaginé yo para ordenar el cálculo, después no las verifico en el desarrollo del cálculo, hice todo mal. ¿Bien? Por eso se supone acá que la viga es rígida. Y después vamos a ver, cuando veamos losas, vamos a ver cuán rígida tiene que ser esa viga. ¿Está bien? Así que sepan que esto que está acá no es que esté mal per se, pero sí está mal con respecto a la modelización que estoy haciendo yo. ¿Bien? Bueno, predimensionamiento de vigas. Predimensionamiento de vigas, esto está en la mayoría de la bibliografía, un predimensionamiento económico, está entre la luz entre 10 y la luz entre 12. Bueno, acá le puse luz de cálculo, es la distancia entre ejes de apoyo, bien, no entre las caras de la columna, sino entre los ejes de los apoyos. Y después acá una serie de recomendaciones que obviamente son recomendaciones generales. Esto para nada pretende ser algo taxativo, sino que son recomendaciones que es, bueno, tratemos de no hacer vigas mayores de 6 metros, porque, digamos, obviamente para una carga de uso, que yo arriba puedo tener una determinada actividad en la losa, ¿no? Si tengo una azotea que es inaccesible, o tengo una cubierta liviana, o tengo un techo metálico o algo, puedo hacer luces mucho más grandes, digamos. O si tengo estructuras pretensadas, o si tengo una estructura industrial, obviamente las luces crecen muchísimo, ¿no? Pero si yo tengo un edificio en propiedad horizontal que estoy diseñando una planta tipo de vivienda, sepan que las luces mayores a 6 metros ya empiezan a tener complicaciones con los dinteles, ¿no? Con los dinteles, que es lo que les puse acá, ¿no? Con los dinteles de las puertas y ventanas. Yo tengo que poner una viga que yo pueda tener una altura de pasos, salvo que haya una pared medianera. Pero sepan que para una vivienda, para una planta de vivienda de un edificio, tener luces mayores a 6 metros se complica la estructura, ¿no? La complica bastante. No quiere decir que es imposible, pero tengo que prestarle atención. Después los anchos mínimos de las vigas. Voy a tener un mínimo de 12 centímetros, recomendable para que yo pueda poner una armadura más o menos razonables, que tengan 15 centímetros. Muchas veces acá entramos en conflicto con los arquitectos, porque obviamente no quieren que se vean los filos de las vigas, pero sepan que si yo tengo un ancho de 12, voy a estar muy limitado para colocar cantidad de barras en esa capa, ¿no? Si yo tengo una sección, básicamente el ancho, que es este W, ¿qué es lo que me va a decir? La resistencia, el ancho de la viga me va a aportar muy poco, pero sí me va a aportar mucha capacidad como para que yo le meta una buena cantidad de armadura. Que si yo tengo 12 centímetros, le voy a poner muy poca armadura. Y sepan que yo tengo que cumplir unas distancias, ¿no?, entre barras para permitir el correcto hormigonado. Así que los anchos de 12 suelen ser complicados para disponer armadura, ¿no? Y después acá otra recomendación que dice, bueno, yo tengo que respetar más o menos una razón entre la altura de la viga y el ancho, ¿no? Por dos cuestiones.
si yo tengo una viga muy alta, cuando cuele el hormigón, acá abajo va a llegar disgregado, ¿no? Entonces es mejor tener un buen ancho para llenarlo un poquito más desde abajo la viga, ¿no? No tirarla desde arriba, el hormigón, sino tirarlo desde un poco más abajo. Para eso yo voy a tener que tener más ancho. Y después que si yo tengo una viga alta, se supone que tengo mucho requerimiento, digamos, estructural. Entonces, ese requerimiento estructural va a venir acompañado de una armadura importante. Y si yo tengo un ancho muy chico, me va a costar meter las barras. Entonces voy a empezar a hacer capas de barras. Si yo empiezo a hacer capa de barra, ¿qué va a pasar? El D, que es la altura útil, va a empezar a subir. Entonces ya mi diseño va a empezar a tener varios problemas. Porque el D que yo, digamos, dije, no, yo voy a tener un D de 90 centímetros, por ejemplo, y ya cuando le meta otra capa de armadura, y no va a ser 90, va a ser 85. ¿Bien? Entonces cada vez se me va achicando mi D. Si bien yo tengo mi dimensión del elemento constante, la altura útil de cálculo se me va a ir achicando a medida en función de que yo meta más capas de armadura. Bueno, así que sepan que acá hay una relación que también no es taxativa, esto no es taxativo obviamente, pero es recomendable mantener una cierta relación de lados que esté en este orden. ¿Bien? Profe, Sí, las vigas de gran altura, ¿esas a sí. partir de cuánto serían? ¿De más de 0,60 o depende de la relación con el ancho también? No, a ver, la bibliografía habla de vigas de gran altura cuando no es un elemento de barra, ¿no? O sea, que yo tengo una longitud muy acotada. O sea, yo tengo una longitud muy acotada. Esto es en vista, ¿no? Acá está apoyado. Yo tengo una longitud acotada y una altura muy grande. Esto es una viga de gran altura. Pero lo que hace referencia a una viga de gran altura es que yo no lo puedo modelizar con una barra, sino tengo que poner un elemento de placa. ¿Bien? Porque la distribución de tensiones acá es muy diferente. Digamos, yo en una viga puedo considerar, digamos, yo en una viga que es una cosa así, ¿bien? Puedo considerar una distribución de tensiones de esta manera. ¿Bien? En un elemento de viga de gran altura, la distribución de tensiones, si mal no recuerdo, era una cosa así, ¿no? Una cosa así. Hay dos ejes neutros, tenés, Martín, en muchas, Claro. incluso. Tenés como otro S. Entonces, ahí es donde, digamos, esa es la diferenciación por el lado de donde habla la bibliografía de cómo modelizar el elemento, ¿no? Que uno es una viga de gran altura y otro es una barra. Bien. Con respecto a las condiciones constructivas, varían ciertas cosas, pero le aplican lo mismo para una viga que yo pueda modelizar como una barra, como para una viga de gran altura. Obviamente yo voy a tener que tener consideraciones de cómo es el estribo, y el estribo me va a decir, bueno, cada tanto poner una barrita en el medio, pero eso son condiciones de armado. ¿Bien? Sí. Pero lo que me define a mí entre una viga de gran altura y una viga convencional es cómo yo la modelizo y cómo yo la calculo. O sea, la teoría de barras y la flexión que vamos a ver van a ser para elementos de barra, no para viga de gran altura. ¿Bien? Ahí la Ahí distribución de... para cerrar una cosa, Martín, digo, lo que sí, Sí. como bien le decía, cuando tengo vigas muy altas, por ejemplo, para una luz de 6 7 metros, por ahí tengo 90 o 8 metros, por ahí porque tengo una luz excesiva. Sí. A esa viga sí, sí le tenemos que poner unas barritas, nos pide el reglamento, laterales en la altura para que no haya tanto hormigón sin armar y controlar el ancho de la fisura. Pero no es que sea una viga de gran altura, es una viga alta, pero Claro. que es un elemento de barra. ¿Sí? Sí, gracias. No, por nada. Así que bueno, sepan que todo esto que decimos, que hablamos de vigas y la teoría de flexión que vamos a desarrollar es para elementos de barra, ¿bien? No para vigas de gran altura. Ahí creo que había una Profe, pregunta, Martín, ¿eh? ¿hay alguna relación límite entre ancho y alto para diferenciar elementos de barra y el de placa? Sí, 2/2,5, pero eso, vos te acordás en resistencia de materiales, viste que hay un término, primero que ya no son más planas digamos, las secciones ya no se mantienen planas, y después te acordás que hay un término que es la raíz cuadrada de 1 menos una magnitud que vos la despreciás, que es la deformación de corte, de alguna forma.
en resistencia de materiales, cuando L sobre D se achica, ese valor empieza a crecer y ya no lo podés despreciar. Claro. No, pero yo, o sea, apuntaba más constructivamente, yo, no sé, una relación 5:1 de altura, Y ponele. 2,5 más o menos. O sea, cuando la luz es menos que 2 veces el alto, ese es como el límite recontra límite. Y una viga de buena familia son 5 veces. Una barra, por ejemplo, una viga de 60 centímetros tiene que tener por lo menos 3 metros para hacer una barra. O sea, esto sería una viga de gran altura, ¿no? Y cuando L es mayor a 5H, es una viga. Acá en el medio hay una Exactamente. interfaz. Pero fíjate que es una cosa súper cumplible porque nosotros estamos trabajando en la luz sobre 10 habitualmente. Ponele que vos tengas una cosa muy cargada, la luz sobre 9, la luz sobre 8, ahí estás en 5 veces, ¿viste? Claro. Hay muy pocas vidas, o sea, excepto que vos por algún motivo diseñes algo con una vida de gran altura, porque sí, por ejemplo, el canto de un tanque o algo así, es muy raro que vos necesites una viga de hormigón de gran altura. Es muy raro. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Por nada. Bueno, a ver si llegamos. Bueno, después vamos a tener en nuestra estructura las vigas contiguas. Obviamente nosotros vamos a considerar empotramiento entre viga y viga, como antes vimos empotramiento entre losa y losa, ahora vamos a ver empotramiento entre vigas y vigas. Vamos a estar considerando trenes viga, ¿no? Que es una forma, digamos, de llamarlo, puede tener varios nombres, pero nosotros lo que vamos a estar evaluando es esta viga que está acá, contigua a esta viga que está acá, contigua a esta viga que está acá y la cantidad de vigas que haya en mi tren de vigas. Obviamente esto va a responder a un esquema de planta de estructuras, ¿no? Donde yo voy a tener acá columnas, ahí, acá losas y acá vigas, ¿no? Vigas. ¿Bien? Entonces yo cuando necesite calcular los esfuerzos características de mi viga, va a ser mi viga en función de la viga que tenga contigua. ¿Bien? Porque acá voy a tener de nuevo voy a tener empotramientos relativos entre viga y viga. Y yo como esto, digamos, obviamente son hiperestáticos, ¿no? Ahí es donde se me va a complicar la resolución. Así que para resolver estos trenes de viga, nosotros lo que proponemos es que usemos algún programita de cálculo que van a ver en análisis estructural, que cuando veamos los trabajos prácticos, seguramente cuando veamos el tema corte, que se ve un poco más integral lo que es un tren de viga, van a tener que cargar una pequeña estructurita como esta que está acá, para calcular los empotramientos relativos y para tener yo los momentos de apoyo, ¿no? Básicamente, que es lo que me interesa acá, tener los momentos de apoyo, estos que se me generan, como para yo verificar mi elemento acá, que tengo el máximo negativo, perdón, el máximo positivo, y acá que tengo el máximo negativo. ¿Bien? Entonces, para esto voy a tener que valerme de algún programita de cálculo, que es acá lo que... Antiguamente se daba el método de Cross, que era un método iterativo, manual. Yo no lo llegué a usar nunca. Yo ya agarré la compu, época de la compu, nunca me interesó, digamos, demasiado el cálculo iterativo, pero había una forma de hacerlo pasando, digamos, de un lado a otro de la estructura, repartiendo las cargas hasta que vos veías que la resolución converge después a un punto. Sí, la hipótesis básica ahí era que vos suponías empotrado el nudo y después Sí. ibas liberándolo, ibas liberando y repartiendo en función de la rigidez relativa Ujú, hasta que se te equilibraba, digamos, el nudo. claro. Ujú. Eh, el método estaba bueno, pero era muy laborioso, muy Sí, sí, laborioso. era muy laborioso y lo tenías que hacer para cada esfuerzo, o sea, era como algo medio Sí, complicado. no, en este reglamento sí, no, imposible. O sea, para una cosa muy chiquitita, qué sé yo. O sea, Pero imagínense que yo acá le estoy poniendo alegremente Q1, Q2 y Qn, pero fíjense que yo mínimamente acá puedo decir, bueno, yo acá tengo mi hipótesis U1 y mi hipótesis U2.
¿no? No, y además, Entonces lo voy a tener que resolver 2 veces. Si lo quiero hacer prolijo, después yo voy a no, decir, no, esta es mi máxima hipótesis y verifico con esto, pero en realidad sí lo debería hacer con las dos siempre. no, y además te digo, Martín, si vas como a lo finito, finito, vos deberías poner la carga viva en Ujú, donde te dé la máxima para la línea de influencia. Entonces ya claro. tendrías una configuración para el máximo de un tramo, otra para el máximo de apoyo, tenés 200 millones de combinaciones. Ujú. No, a mano no digo que es imposible, pero lleva un tiempo que no vale la pena, ¿no? Bien. Así que, bueno, acá, como les decía, ¿no? La resolución de sistemas isostáticos van a estar limitados solo a una viga, porque ya cuando tengo 2 vigas, tengo, digamos, 3 incógnitas, que son los 3 apoyos, pero las 3 incógnitas son colineales, o sea que no lo puedo resolver con las ecuaciones de la estática. Así que ahí vamos a estar valiéndonos de algún programita de cálculo para cargar esto que está acá, solamente esto que está acá. Después, cuando ustedes, digamos, le agarren la mano a esto que es básico, a cargar, digamos, una barrita que va a ser una viga con sus nodos y sus apoyos de los nodos, cuando le agarren la mano a eso, después van a poder ir haciendo ya estructuritas de barras en 3 dimensiones, después se van a animar a poner los vínculos de las columnas, a ver cómo interactúa, digamos, la viga con la columna. Y después ya puedo ir a modelos un poco más complejos con elementos finitos, modelizando las losas, y bueno, ya después le puedo agregar más complejidad al asunto. Pero, digamos, a ojos de esta materia, todo eso es del campo del análisis estructural, ¿bien? Nosotros acá queremos un M, un N y un Q como para verificar el elemento que tengamos que verificar. Así que para verificar estos trenes de viga, los esfuerzos característicos, lo vamos a estar sacando de algún programita de cálculo que vean en análisis estructural. ¿Bien? Así que cuando análisis estructural, a medida que avancen, sería útil que vayan identificando cómo se generan las estructuras en el programa, como para yo después resolver el práctico de corte. Que sepan que ustedes en cualquier estructura que diseñen a mano, siempre esta parte les va a quedar atada a algún programita de cálculo, porque si no es imposible. Antes se hacía con el método Cross a mano, ahora vamos a usar algún programito básico de cálculo que yo voy a poder identificar muy bien qué está pasando en la estructura. Si yo no tengo ningún programita de cálculo y esto ya casi son rudimentos que ya no usamos, pero sí es bueno conocer, yo tengo que conocer estos esquemas, el de apoyado apoyado, ¿no? U por L sobre 8. El de apoyado empotrado, que el momento máximo es este que está acá. Y el de empotrado empotrado, tendría que yo conocer cuáles son los momentos máximos y cuáles son los momentos en el apoyo. ¿Ven acá? Momento en el apoyo, momento máximo. Esto sería muy útil saberlo de memoria. Les va a servir para todo. Esto que está acá, y después estas dos que están acá. Esta y esta. Esta espero que ya la sepan, ¿no? Obviamente que estos valores que están acá, digamos, yo voy a tener el empotramiento perfecto. Yo siempre sé que si tengo un empotramiento relativo, siempre va a ser menos al empotramiento perfecto, ¿no? Pero me va a dar bien el marco de cuánto espero de los valores de una estructura. O sea, yo no voy a esperar un valor más alto que el empotramiento perfecto, ¿no? Entonces ahí ya puedo calcular fácilmente si lo que hice con el programa de cálculo está bien o mal, ¿no? Calcular este empotramiento relativo que está acá. Si yo calculé este empotramiento relativo, ¿no? Saqué un momento de acá. Perdón. Si yo saqué un momento acá, un valor, no sé, me da 3, ¿no? Pongámosle, ahí me dio 3. Y este que está acá, yo cuando lo verifico así como un elemento de barra aislado, si este que está acá me da 2 y algo hice mal. Porque nunca voy a poder tener más momento de apoyo que el empotramiento perfecto, ¿no? Entonces, bueno, estos 3 esquemas que están acá, que son este y este que está acá,
los debería saber. También me va a servir para análisis estructural. Cuando vean el método de las rigideces de análisis estructural, tengo que saber bien cuáles son estos tres esfuerzos característicos, los valores de los momentos y de los cortes, como yo para poder plantear el método de las rigideces. Esto está en cualquier bibliografía de cualquier libro de estructuras está. Bueno, hasta acá vimos cómo predimensionar las columnas y cómo calcular las vigas y cómo calcular los esfuerzos característicos en las vigas. Ahora acá vamos a meternos un poquito con las columnas, también rudimentos básicos de columnas. Vamos a tener columnas rectangulares, que va a ser mayormente las que vamos a cubrir durante el curso. Columnas circulares, por ahí en plantas libres o en edificios de oficina se ven un poco más, en edificios de vivienda no es tan común. Y después, bueno, otras formas que eso van a tener que verlo solo. Si les toca alguna vez alguna columna rara, van a tener que ver cómo la analizan. Mayormente vamos a estar viendo elementos cuadrados o rectangulares, que son estas que están acá. Y lo importante siempre en la columna es la armadura de esquina. ¿Bien? Las armaduras de esquina van a ser preponderantes en las columnas. Así que bueno, estas son armados típicos de columnas. Es importante, después lo vamos a ver cuando veamos columnas, la forma de disponer los estribos y los arriostramientos entre las barras. O sea, yo el estribo Z que está acá, y después yo voy a ver cuestiones constructivas para plantear distintos arriostramientos entre las barras, ¿no? Para que todas las barras estén agarraditas y ninguna barra pandee dentro de la estructura. Así que eso después lo vamos a ver cuando veamos columnas, en las clases cuando veamos columnas. Esto también es importante saberlo, la columna mínima que vamos a utilizar para cualquier cosa es una columna de 20 por 20 con 4 barras del 12. Esto es lo que me dice el reglamento. Vos una columna, cualquier columna que sea, por más cálculo que hagas, dispone el elemento mínimo con esta conformación. ¿Bien? 20 centímetros de lado y 4 barras del 12, una barra del 12 en cada esquina. Como consideraciones generales de diseño, obviamente estos son recomendaciones, ¿no? Para viviendas en propiedad horizontal. Si yo tengo una hoja en blanco y decir, che, poné las columnas, más o menos este número es un número aceptable. Una columna cada 18 metros cuadrados de planta. Obviamente depende de un montón de cosas, pero si yo tengo una hoja en blanco, estos 4 puntitos que están acá me sirven. Bien, es mejor que nada. No quiere decir que yo me tenga que atar a esto, ¿no? Son predimensionamientos, son recomendaciones. Carga en planta, si yo tengo que estimar una carga así rápida, de 6 a 10 kilonewton metro, van a estar las cargas de todos los edificios en propiedad horizontal. O sea, no voy a tener 15 kilonewton por metro cuadrado. Ahora después lo vamos a ver. Pero si yo tengo que suponer una carga por superficie de 6 a 10, van a estar el 99% de las cargas. Si yo quiero calcular la sección de una columna, de nuevo rápido, ¿no? Agarro la carga textil que voy a tener en kilonewton, la multiplico por 1,5 y más o menos me van a dar los centímetros cuadrados de columna que necesito. Y después esto es otra cosa importante que cuando lo veamos es limitar la esbeltez de los elementos. O sea, si yo tengo columnas que son muy altas, que mi L es muy grande, es decir, bueno, yo en función de este L voy a decir cuáles son mis lados de la columna para que no sea un elemento muy esbelto. Porque si es un elemento muy esbelto, después voy a tener problemas de pandeo. ¿Bien? Entonces, estos 4 puntos, cuando estoy disponiendo las las columnas en una planta, es importante tenerlas en cuenta. O sea, cada cuánto pongo una columna, cuánto va a ser la carga en superficie de una losa, cuál va a ser la sección de mi columna y cuál va a ser la sección de mi columna en función de la altura. ¿Bien? Eso después lo vamos a estar viendo también, la esbeltez la vamos a estar calculando cuando veamos pandeo ya hacia final del año.
Esto para predimensionar un elemento de columna. Bueno, después acá también algo que no se usa mucho, pero si queremos saber qué carga de losa le va a una columna sin pasar por la viga, porque acá la secuencia que estábamos siguiendo, la secuencia lógica era de la losa va a la viga y de la viga va a la columna. Ahora, si yo me quiero anticipar y quiero saber qué carga le va directo a la columna, como para predimensionar un poquito la columna, puedo valerme de este análisis también súper elemental, pero decir, bueno, si yo quiero analizar esta columna que está acá, que es una columna de esquina, decir, bueno, por planta le va a ir esta porcioncita que está en azul, ¿no? Si yo quiero predimensionar esta columna que es central, que está acá, que la llamé columna central, la porción de carga que le va a ir va a ser toda esta que está acá. Fíjense que acá ya estoy viendo qué cosa, que las columnas centrales van a ser las más importantes en la estructura. ¿Bien? Porque se llevan la mayoría de la carga. Yo siempre en una estructura de un edificio voy a tener las columnas de borde, van a ser más chicas que las columnas centrales. Las columnas centrales siempre van a ser un poco más grandes, más importantes. Fíjense que cuando hacen las voladuras de edificio, que lo llaman implosiones, que en realidad no son implosiones, sino que tratan de que la estructura caiga para adentro, donde se ponen primero las cargas para hacer fallar la estructura son en las columnas centrales, porque pues se llevan la mayoría de la carga, las estructuras centrales, las columnas centrales. Y después tenemos las columnas de borde, que son estas que están acá. A esta la llamamos de esquina, a esta la llamamos de borde, que se lleva también una porcioncita grande de la superficie losa. Y bueno, acá sepan que si yo estoy diseñando un edificio que tiene varias plantas, fíjense que en cada planta yo voy a ir sumando carga a esa columna, ¿no? Si yo tengo un edificio que es una cosa así. Bien. En cada lugar de la estructura se me va a ir incrementando la carga, ¿no? Así que sepan que si yo quiero sacar la carga acá, voy a tener que sumar las cargas de todos los pisos que tenga arriba, del piso 1, del piso 2, del piso 3, del piso 4 y el piso 5, ¿no? Que esta puede ser la azotea, pero la azotea tiene su carga. Así que sepan que obviamente las estructuras de las plantas bajas o del plano de fundaciones es donde la columna está más exigida. Y con el agravante de que también esta longitud suele ser un poquito más grande que la planta tipo, ¿no? Entre planta tipo, ¿cuánto tenemos? 280 más o menos. Sepan que la altura siempre de los halls de los edificios son de 3 metros y medio, 4, según la jerarquía que le quiera dar el arquitecto, por ahí tengo alturas más grandes. Entonces, si tengo alturas más grandes, tengo columnas más esbeltas. Así que ahí es donde vienen los problemas en las estructuras. Fíjense una particularidad, ¿no? Que acá es importante. Todas las configuraciones de losas y vigas que tengan todos los pisos van a ser muy similares. Entonces, si yo calculo una planta tipo, puedo tener la resolución de losas y vigas de todos los pisos. De las que no voy a tener resolución tipo es de las columnas, porque las columnas van a ir variando piso a piso. Yo lo que puedo hacer es agrupar, ¿no? Decir, bueno, estos dos niveles de columnas los voy a tomar con una sección. Y estos dos niveles los voy a tomar con otra sección. Y este nivel que me queda acá hasta el nivel de fundación va a ser otra sección. Se suelen agrupar, digamos, las columnas como para en cada piso no ir cambiando de dimensión del elemento. Así que esas son consideraciones. Básicamente yo cuando calcule, por ejemplo, esta columna que está acá, la voy a tener que calcular para este esfuerzo, ¿no? Que va a ser el más grande. Así que
Es importante eso, apuntarle a las plantas tipos, a tener plantas tipos, así yo resuelvo una planta tipo, resuelvo todas las plantas del edificio y después ir, obviamente, agrupando las columnas. Y después, bueno, todo lo que es fundaciones es una verificación aparte y es un poquito distinta a lo que vamos a estar dando durante el año, así que para ahí tienen toda una materia que es cimentaciones, que van a ver cómo verificar esas estructuras que están ahí. ¿Alguna consulta hasta acá? No, a ver, yo lo que dije de la planta tipo aplica solo para losas y vigas. ¿Bien? Después yo voy a agrupar columnas. Que las columnas puedo decir, y yo por cada piso quiero variar la sección de columna. Puede ser un criterio. Ahora el constructor se va a volver loco. Si yo le decís, no, mira, del piso 1 al 2 mide 30 por 30, del 2 al 3 mide 29 por 29, del 3 al 4 mide 27 por 27, y el tipo se va a volver loco. Decís, no, pará, no voy a variar 2 centímetros la columna. Así, agrupame las columnas. Bien. Siempre que yo estandarice algo, obviamente voy a estar gastando más material, pero tengo que ver la economía global, que es lo que planteaba un poco Antonio, digamos, ¿de qué me sirve optimizar una columna si yo al constructor le voy a complicar la vida? ¿No? No, además, el tema de la reutilización de encosados, tiene un de madera, por ejemplo, vos tenés el show de las columnas, de las vigas, termina siendo, hay más. Se te escucha medio lejos, Antonio. A ver, a ver, ahí mejor. Sí, ahí está. Decía que No, ahí no, ahí no. Ahí no. a ver, ahí mejor, ahí va. Ahí va, Ahí, che. a ver. Ahora sí, ahora sí. Bueno, les decía, si uno encofra en madera y vos tenés el show de las columnas, tenés un montón de desperdicio de encofrado, además de la propensión a errores y la complejidad constructiva. Yo creo que un edificio bien resuelto tiene que tener poca, como plantea Martín, ¿no? Hay que tratar de uniformar secciones, más allá de la reticencia ese de los inversionistas, porque hay como una visión de que uno dice, bueno, gasté menos hormigón, puse menos acero, pero hay todo un costo ahí atrás que no se ve, que uno tiene que ser prudente e informarlo. Lo mismo que, por ejemplo, la simplificación de Martín de las vigas de 60 para que no tener dinteles. Es un golazo eso, ¿viste? Hacer un dintel, el tipo tiene que dejar de hacer la pared, enmarcar la abertura, poner los puntales, poner las tablas, poner la barrita para ahorrar su inversión. Nada. Así que nada, esos son términos, son cosas que hay que sopesar. Bien. Sí, digamos, es importante, digamos, tener en cuenta todo lo que es la fase constructiva, ¿no? Si yo le hago cambiar los encofrados todo el tiempo, porque varían las secciones de los elementos y todo eso, para el constructor es un lío y es un costo, ¿no? Que básicamente alguien lo va a estar absorbiendo. Entonces nosotros como diseñadores no podemos estar ajenos a eso. Si quieren optimizar, se puede optimizar, pero tiene que ser una optimización que sea útil para el constructor y para el que compra la estructura, ¿no? Así que sepan que siempre agrupar elementos y tratar de estandarizar soluciones está bueno, más que nada cuando la mano de obra por ahí es tan difícil de conseguir por cuestiones por cuestiones de recursos, ¿no? Los recursos no son infinitos y la gente, digamos, quiere hacer los trabajos rápido, y nosotros no se lo tenemos que complicar desde el punto de vista del cálculo. Así que cuanto más regular sea una estructura, ¿no? Llamémoslo, y cuanto elementos similares tengamos, va a ser mejor para todos. O sea, si yo también diseño una planta de estructuras muy compleja, va a ser difícil de construir. Entonces, cuanto más regular sea todo, por eso a veces hay que hacer un poco de docencia con decir, bueno, yo quiero que mis plantas de estructura no sean complicadas, no porque se me complique para el cálculo, sino porque después va a ser difícil de construir, va a ser difícil de materializar. Yo cuando empiezo
hacer todo corrimiento de filos, viste que ahora está muy de moda decir, no, una viga la pongo a un filo de la columna y otra viga la pongo a otro, así me queda mejor la pared, o sea, yo hago esto, ¿no? Tengo una columna así, digo, no, de este lado quiero poner la viga acá y de este lado quiero poner la viga acá. Esto estructuralmente no está bueno, es medio feo, pero aparte constructivamente es muy complicado, ¿no? Porque yo tengo que cambiar tengo que cambiar la forma en la que estoy haciendo los encofrados. Fíjense que acá si yo tengo el encofrado de columnas, acá va a tener un agujero. Y acá el agujero va a estar de este lado. Entonces ya las columnas no van a ser tan simples de encofrar. Entonces cuanto más limpia sea la estructura, más fácil va a ser de construir. Por eso a veces hay que tratar de convencer, no por el lado que a uno le sea más fácil de la tarea, porque decir, bueno, mira, yo así lo puedo hacer, pero a vos después se te va a complicar. Entonces tratar de hacer un poco de docencia de lo que es más limpio estructuralmente y es más fácil para el cálculo, es más fácil para construir después. Bueno, de acá no mucho más. Si yo quiero sacar cargas en columnas sin hacer ese paso por la viga, lo hago de esta manera. Y esta sería la forma adecuada de yo hacerlo, ¿no? De decir, bueno, de la losa va a la viga y de la viga va a la columna. Ahora, ¿cómo va la columna? Y si yo tengo una columna, ¿no? Esto lo dibujamos así. Si yo tengo esta columna que está acá, ¿no? Y acá tengo otro pórtico en otro sentido, voy a tener que sumar la reacción que viene por el rojo, ¿no? Y la reacción que viene por el amarillo. Porque una columna va a recibir cargas de 2 trenes de viga, llamémoslo. O sea que acá me dice, bueno, ojo que para dimensionar la columna yo tengo que tener siempre en cuenta la reacción que viene del tren de vigas X, llamémoslo. Si yo acá pongo esto es X y esto es Y, ¿no? Más la reacción del tren de viga que está en Y, en cualquiera sea las columnas, ¿no? Yo sea acá o sea acá. Así es la manera que yo lo voy a hacer cuando resuelva el tren de vías que vimos arriba, ¿no? Yo voy a tener acá, yo voy a tener en esto que está acá en cada apoyo voy a tener una reacción, ¿no? Acá voy a tener una reacción. Acá va a haber reacciones. Pero las reacciones van a ser en un plano y en el otro. Yo tengo que tener en cuenta el tren de vías que va a pasar por acá, ¿no? ¿Está claro eso? No vaya a ser cosa que cuando yo esté dimensionando una columna se me olvide de sumar el otro tren de viga porque voy a estar poniendo bastante menos carga. Bueno, y acá importante es tener en cuenta en qué piso estoy dimensionando para sumar la cantidad de pisos si todos los pisos que están arriba son iguales. Si son todos los pisos distintos, voy a tener que tener la carga por cada planta que yo diseñe e ir sumando las distintas plantas que tenga, sumarle el peso propio de la columna y ahí voy a tener mi carga acá. Bien. Así que eso es importante, estar ordenado como para no olvidarse ninguna carga. Cada elemento tiene su peso propio, más allá del paquete estructural que yo pueda tener en una losa, ¿no? Que el paquete estructural siempre llamamos que va a ser un solado, una carpeta, un contrapiso y la losa propiamente dicho, que es el elemento resistente. Pero después yo voy a tener peso propio de paredes, peso propio de vigas, peso propio de columnas, cargas, no sé, por ejemplo, en un balcón voy a tener, no sé, cargas en la baranda del balcón que voy a tener que considerar. Todo eso está en el reglamento, está, lo voy a tener que buscar un poquito donde está puesto en el 101. Y esas cargas que me dice, che, si vos vas a verificar un balcón, pone esta carga, la voy a tener que ir a buscar el reglamento y decir, bueno, esta carga va acá, va aplicada en tal lado. Así que esas consideraciones las voy a tener que estar atento. Bueno, CIRSOC 101, acá llegamos un poquito, acá está el link, no sé si funciona todavía este link, pero es la edición 2005. Acá. No, ese no va más, Martín, pero igual nosotros le Bueno. pasamos en el otro la dirección que lo pueden buscar, no hay problema. Bueno, sí,
Búsquenlo ahí dentro de la página del CIRSOC, péguenle una leída. Es importante siempre leer la introducción y campo de validez, leanlo de cualquier reglamento, porque acá nos vamos a desasnar de un montón de cosas, y esto está bueno siempre tenerlo a mano para cualquier discusión técnica. Siempre con los 2 primeros ítems del reglamento solucionás el 90% de las discusiones técnicas. Sí, o te das cuenta que no es técnica la discusión, digamos. No, son las dos cosas. En cualquiera de los dos casos es útil. Sí. Así que bueno, acá lo que nos dice, lo que nos promete son cargas permanentes y sobrecargas de diseño y los valores mínimos a tener en cuenta en el cálculo de edificios y otras estructuras. ¿Bien? Eso es lo que nos promete el reglamento. Fuera de esto, no hay nada. O sea, cargas permanentes, sobrecargas de diseño. Cargas permanentes nosotros lo asociamos a lo que son las cargas muertas. Las sobrecargas de diseño a todas las sobrecargas de uso. Al uso que yo le voy a dar a la estructura. Y valores mínimos. O sea, nunca tomemos valores mínimos que los que están acá. Después, si quiero yo tomar más, los tomo. Bueno, acá otro punto importante dice, estos valores no incluyen efectos dinámicos inherentes a la función de las cargas, ¿bien? Los que se deberá analizar en los casos que correspondan. O sea, acá no estamos analizando efectos dinámicos, sino que ahí hay un poco de ruido, Antonio, no sé si querés decir algo. No. Fue mala mía. Bueno. Bueno, después campo de validez, también muy importante. Dice, es aplicable a todas las construcciones que se realicen dentro del territorio de la República Argentina. O sea, no hay mucha discusión. O sea, su aplicación es obligatoria para todas las obras públicas nacionales. Así que bueno, campo de validez de introducción, léanlo de cualquier reglamento, sea de estructuras, sea de estructuras de hormigón, estructuras metálicas, o cualquier reglamento que estén usando de afuera, que sea extranjero. También es importante pegarle una leída, porque yo puedo estar diseñando, no sé, un edificio con un reglamento de sobrecarga que de puente. O sea, hice cualquier cosa. O puedo estar diseñando con el cuerpo reglamentario del 82 y querer poner el CIRSOC el 2005, ¿no? El cuerpo reglamentario del 2005. Esas cosas como que no se mezclan, son dos mundos separados. Es decir, bueno, si uso el reglamento del año 82, tengo que usar el CIRSOC 101 del año 82. Bien, porque los reglamentos están calibrados para usar todo el cuerpo reglamentario que está indicado, ¿no? No puedo usar cualquier cosa. Bueno, después definiciones acá, que es lo que voy a encontrar en el reglamento. Bueno, define qué son las cargas, después léanlo. Que son cargas nominales. ¿Qué son las cargas permanentes y qué son las sobrecargas? Que básicamente es lo que te indica el reglamento, ¿no? Las cargas permanentes son cargas las cuales en las variaciones a lo largo del tiempo son raras o de pequeña magnitud de construcción. Magnitud y tienen un tiempo de aplicación prolongado. En general consiste en el peso de todos los materiales de construcción incorporados en el edificio, incluyendo pero no limitados a paredes, pisos, techo y cielo raso. O sea que ustedes cuando lean D, ¿viste? En las hipótesis de cálculo, todo lo que es D va a tener que tener incluido esto que está acá. Acá dice escaleras, elementos divisorios, terminaciones, revestimiento y otros ítems arquitectónicos y estructurales incorporados de manera similar. Y equipamiento de servicios con peso determinado. Después, ¿qué son las sobrecargas? Dice, son aquellas originadas por el uso y ocupación de un edificio u otra estructura. Importantísimo. Bien, son las cargas de ocupación. Que nosotros todo esto que está acá lo vamos a asemejar a L, que es la carga viva. Dice, no incluye cargas debidas a la construcción o provocadas por efectos ambientales, tales como nieve, viento, acumulación de agua, sismo, etc. O sea, acá lo que me dice es que si yo estoy diseñando una losa, yo calculé una losa para su condición de uso, si yo durante la construcción le apoyo 50 pales de cemento, eso no está considerado. Puedo tener problemas. ¿Bien?
Y acá me dice que las sobrecargas no son efecto de nieve y viento porque para cada uno de estos hay una letrita especial que tiene una combinación especial y tiene un CIRSOC dedicado. Si yo quiero calcular la carga de nieve, de viento o de sismo, tengo un CIRSOC dedicado que me dice cómo calcular cada una de esas cargas. De hecho, Martín, una cosa nada más, ha habido varios accidentes por carga durante la construcción, digamos, porque sobre todo por el acopio de materiales en lugares indebidos, pero accidentes Claro. grandes, digamos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, hasta ahí cuestiones del reglamento. Y después, bueno, voy a tener acá en el capítulo 3 todas las cargas permanentes, que ya vimos la definición, que mayormente van a ser tablas. Estas tablas son bastante extensas. Y es muy importante, acá le puse, leer las notas al pie de cada tabla, porque dice, este valor es tal excepto tal cosa. Y si caigo en el excepto, que suele pasar, no es algo raro, me va a cambiar bastante la cosa. Entonces es importante siempre leer la letrita chiquita que está al pie de cada tabla, porque a veces uno se cree que es la excepción, pero siempre, a veces es la regla. O sea, si no, mirá, es justo el caso que tengo yo. Así que el capítulo 3 van a estar divididos en dos partes, pesos unitarios de materiales sueltos y pesos unitarios de material de construcción. O sea, acá en el 3.2 voy a tener, no sé, un revoque exterior, ya me va a decir cuánto pesa el revoque. No voy a tener que sumar cuánto es la arena, cuánto es cemento. O sea, voy a tener elementos, material de construcción y va a ser muy útil. Y después el capítulo 4 están las sobrecargas de diseño, que ahí según el destino me dice la carga que tengo que tomar. ¿Bien? Que eso obviamente es todo estadística. O sea, si yo digo que un living comedor tiene 2 kilonewton por metro cuadrado, no quiere decir que todos los living comedor tengan 2 kilonewton metro cuadrado. O sea, es una cuestión estadística. Para eso está el reglamento, para decir, bueno, lo que es seguro es tomar para un living mínimo tanto. Después si yo quiero tomar más porque voy a tener un piano en el living, tengo que decir, bueno, pará, acá va a haber un piano, ojo, no es cualquier living. Por eso acá me da el mínimo, ¿no? Bueno, así está estructurado el CIRSOC 101 a grandes rasgos. Después peganle una leída, pero van a encontrar básicamente estas dos tablitas son las más importantes. Después hay un montón de cosas más que sería bueno que le peguen una leída. Bueno, acá tema de unidades, que lo vimos un poco recién. Vamos a usar unidades de sistema internacional porque así está el reglamento. O sea, yo no puedo usar cualquier otra unidad. Y esto que está acá, que yo recién se los preguntaba, esto que está acá también, ya lo tienen que saber, pero grábenselo, háganse un tatuaje, ahora que están de moda los tatuajes. Un pascal es un newton sobre metro cuadrado. Con eso ya no necesitan saber más nada. Bien, para lo que son las unidades. Después vamos a tener definidas distancias. Vamos a tener definidas fuerzas. Para las fuerzas la unidad es el newton, así que vamos a tener cargas puntuales, van a ser newton, ¿no? Que acá puedo tener cargas en kilonewton, ¿no? Que son 1000 newton. Cargas lineales van a estar en newton metro, que puedo tener kilonewton metro. Cargas de superficie van a estar expresadas en kilonewton metro. Por eso, esto que está acá es importante. Kilonewton metro es una fuerza distribuida en área de superficie. Y las tensiones van a estar dadas en pascales. O sea, no pongamos tensiones en kilonewton metro porque nos vamos a confundir. ¿Está bien? ¿Eso está claro? O sea, las fuerzas las manejamos en newton y las que son tensiones las manejamos en pascales o en kilopascales. O en megapascales. ¿No? Megapascales. Nosotros siempre hablamos en megapascales. Bueno, y después obviamente que acá difiere un poquito, pero como tenemos reglamento así, vamos a expresar los momentos en kilonewton metro y los cortes en kilonewton, que creo en resistencia a materiales todavía usan un kilo por metro, kilográmetro. Bueno, acá vamos a empezar a hablar en newtons, en newton y en pascales. Después van a tener kilonewton, megapascales, pero esos son modificadores de la unión de cantidad, digamos, pero no de la unidad. O sea, distancias, metros o milímetros,
básicamente, si ustedes usan el reglamento, siempre tratan de usar milímetros, porque el reglamento hay muchas ecuaciones que están puestas en milímetros. Que acá se los puse, ¿no? Ecuaciones del reglamento están en milímetros, pero ustedes cuando escriben un plano, lo más natural en el plano es hablar en centímetros. Entonces, si yo digo que una viga tiene 20 por 30, y en el plano está puesto viga de 20 por 30, no dice 200 por 300. Entonces ahí es donde hay una pequeña diferencia entre lo que dice el reglamento y lo que se pone en la documentación técnica. También en lo que es, por ejemplo, en lo que son secciones de armadura, en la documentación técnica se suele poner en centímetro cuadrado y las ecuaciones del reglamento siempre están hechas para milímetro cuadrado. Así que bueno, ahí tengo un poquito que prestar atención, pero no es muy difícil. Esto es para normalizar el lenguaje que tenemos, ¿no? ¿Alguna duda o consulta hasta acá? ¿No? Bueno. Bueno, después acá tenemos un ejercicio con un análisis de carga de una plantita muy simple, donde tenemos definido losas, vigas y columnas. Y la idea inicial es calcular las cargas y reacciones en las dos losas, en la viga 4 y en la columna 3. Acá tenemos definido que esto tiene que estar bien claro en las memorias de cálculo, qué consideramos en los paquetes estructurales de cada losa, ¿bien? ¿Y qué uso le vamos a dar a cada losa? Que acá es importante, porque el uso me define distintas cargas L en el CIRSOC 101. O sea, yo tengo que tener claro el paquete estructural y la losa. Para tener en claro el paquete estructural, yo voy a tener que tener predimensionado el elemento losa que ya vimos cómo se predimensionaba. Y después, bueno, lo que está acá abajo, que es la carpeta, el contrapiso y el solado, eso lo voy a tener que tener claro en base al proyecto que esté haciendo, ¿no? Eso más que nada me lo va a decir el que esté a cargo del diseño del edificio. Después voy a tener que tener consideraciones de si esas vigas tienen apoyada mampostería, o si tengo mampostería sobre las losas, porque si tengo mampostería sobre las losas tengo que considerar esa carga muerta de la losa, esa carga muerta en la losa. Así que es importante que me digan, bueno, yo sí tengo vigas, ¿en qué vigas tengo muros? ¿Cuánto pesan esos muros? ¿Qué tipo de muro tengo? Si es el ladrillo hueco, si es el ladrillo macizo, ¿qué altura tienen esos muros? Porque en función de la altura va a estar la carga por metro, bien, del muro. ¿Cuál es el espesor que tiene ese muro? O sea, todas esas cosas yo las voy a tener que ir sacando datos de la estructura. Y después, esto sí, este dato lo voy a tener que aportar yo, porque si estoy diseñando la estructura, voy a tener que decir, bueno, mis elementos para que lleven la carga, ¿qué sección van a tener? Ya vimos que voy a tener que predimensionar la losa, y ahora acá me va a decir, bueno, voy a tener que predimensionar una viga. Yo después no sé si esa viga verificará o no, o lo tengo que poner un poquito más. Lo que sí no puede ser es que sea el doble, ¿bien? Si yo predimensioné una viga de 15 por 40 y después me resulta que es de 15 por 80 cuando hago el cálculo, voy a tener que recalcular un poco en función de cómo me dieron los elementos. Si finalmente me terminó dando una viga de 15 por 45, digo, bueno, más o menos no recalculo, está en orden de magnitud. Pero yo voy a tener que proponer inicialmente las dimensiones de todos los elementos. Bueno, le damos 5 minutitos más y después hacemos un poco el cierre. Va a quedar un poco del ejercicio, pero lo vemos la clase que viene. Para hacer el análisis de carga, obviamente yo todo lo que tenía listado acá como paquetes estructurales de cada losa, lo voy a acomodar en una tablita, para en una tablita de manera ordenada, poner qué elementos tengo, porque en base a los tipos de elementos que tenga, yo voy a ir a buscar cuáles son los pesos propios de cada elemento, o el que más se le asemeje del reglamento, del CIRSOC 101. Voy a tener que tener los espesores de cada elemento, bien, y esto lo voy a sacar del CIRSOC 101. Bien. Entonces yo multiplico el espesor
por el peso específico y me da la carga por unidad de superficie. Fíjense que acá carga por unidad de superficie, kilonewton metro, como habíamos dicho arriba. Sumamos todas las cargas que tenemos del paquete estructural, que sacamos. Peso muerto de la estructura. Bien, D. Buscamos el uso de la losa 1, que decía el uso de la losa 1, ¿cuál era? Decía comedor vivienda. Busco un comedor de una vivienda en una losa y me va a decir comedor 5 kilonewton metro cuadrado. Pero abajo, si yo empiezo a leer un poco las notas al pie, me va a decir que para todo lo que esté adentro de una unidad de vivienda, la carga máxima es 2 kilonewton por metro cuadrado. Porque el comedor que me está dando, que dice 5, es para un comedor de un restaurante, por ejemplo, ¿no? Que es muy diferente al comedor, al uso que yo le doy dentro de una vivienda. Entonces, si se van al reglamento, que eso si quieren lo pueden buscar ahora o para la clase que viene, leer esa nota al pie, es bastante importante. Así que van a estar diciendo, si tengo un comedor dentro de una vivienda, son 2 kilonewton. Entonces, yo acá voy a tener definido la carga D y la carga L. Ahora lo que hago es las combino. Las combino como vimos con las hipótesis que nos da el reglamento. Esta que está acá es la hipótesis de servicio, ¿no? Servicio. Si yo quiero verificar deformaciones de una estructura, voy a tener que valerme de esta hipótesis. Si yo quiero verificar los elementos estructurales, voy a tener que usar las hipótesis últimas, por eso se llaman U, estas que están acá. Y voy a tener para carga D y L dos combinatorias. Una que es solo carga muerta y otra que es carga muerta más carga viva. De estas dos que están acá, van a ser las que me sirvan para verificar mi elemento. Obviamente yo voy a utilizar la más grande, ¿no? Si lo estoy haciendo a mano. Por ejemplo, con un programa de cálculo verifican todas las hipótesis de carga. Yo cuando tengo viento, cuando tengo sismo, por ahí se me generan 5 o 10 hipótesis de carga, se verifican todas las hipótesis de carga. Así que bueno, hasta acá alguna duda. Acá para la losa 2 hicimos lo mismo, solamente que como es el pasillo de un edificio, tengo una sobrecarga de 5. ¿Bien? De 5 kilonewton por metro cuadrado. ¿Hasta acá alguna consulta? ¿Alguna consulta hasta acá? Pues si no, cerramos acá y vemos lo que queda del ejercicio la clase que viene. Pero por lo menos para darle un cierre a esto. O sea, acuérdense que lo que teníamos que hacer en el ejercicio era determinar las cargas en las losas, que ya vimos que las calculamos, la carga en la viga 4 y la viga 3.